nos ha introducido Adrián. Ha dejado el listón muy alto con esta presentación, así que espero no defraudaros. En primer lugar, os traigo un título muy largo. Soy consciente y está hecho a propósito y está bien pensado. Es así porque el objetivo de mi charla, el objetivo que me propuse cuando se me planteó esta charla, es haceros una visión un poco cronológica de cómo ha ido cambiando el concepto de esta patología y cómo han ido teniendo impacto los diferentes avances en investigación también en la misma. Por eso la palabra transformación tan potente con la que empiezo el título. Y también porque me parece que es un ejemplo muy bonito esta patología, sobre todo la forma variante, la hereditaria, en el que la investigación más básica ha tenido un impacto real sobre la calidad de vida de los pacientes en un tiempo muy corto. Y por último, como veis, os vamos a ir introduciendo la experiencia de un centro en zona endémica, porque nosotros aquí en Mallorca estamos en una zona en la que la prevalencia de esta patología es superior a la de otros lugares. Y dentro de España estamos en el principal foco de la misma. Entonces, dicho esto, aquí tenemos el índice de contenidos. Como veis, no es la típica presentación científica, sino que lo que he ido es introduciendo diferentes puntos de los cuales voy a hablar y en los cuales, como ya os he dicho, voy a ir introduciendo un poco los granitos de arena que nosotros hemos ido incorporando. En primer lugar, me gustaría remontarme a los orígenes de esta patología. ¿Por qué? Porque, como veis, la primera definición del concepto de amiloide, la enfermedad, es un tipo de amiloidosis. La primera definición del concepto de amiloide se acuñó en el año 38 en plantas. En el año 54 se identificó un acúmulo patológico de proteínas en plantas y se describió la forma de identificarlos. Y posteriormente, dime. Un segundo porque se ha quedado como... Está todavía la portada puesta. ¿Sí? Vale, espera. A ver. ¿Así la veis mejor? Si quito la presentación. Es que yo creo que se colapsa. Un segundo. Raro, antes lo hemos podido poner sin problemas. ¿Salgo y vuelvo a entrar? A ver, espera. Puedo probar de compartir desde el Teams. No sé si va a ser peor o mejor, pero lo pruebo a ver. Porque la tengo subida. ¿Qué tal lo veis ahora? Se ve la portada. Sí. ¿Se ve la portada, el índice? Sí, ahora sí. ¿Y lo veis Ahora en pantalla completa vosotros? Porque como estoy reproduciendo desde el Teams, yo ahora os veo a vosotros también. Vale. Pues, bueno. Ahora sí. Vale. Gracias. Pues nada. Voy a la diapositiva en la que estábamos, ¿vale? Pues como os decía, he querido montar un poco esta presentación desde el punto de vista histórico también. Es una patología que, bueno, ahora ya han pasado los años, pero nos gustaba decir que era de identificación reciente, ya que la primera descripción de la misma la dio el doctor Corino de Andrade en Portugal en el año 52. Identificó la patología en unas familias de portugueses que tenían alteraciones sobre todo sensitivas en extremidades inferiores, en los pies y las piernas. Y por eso a la amiloidosis por transtirretina variante inicialmente se la conocía como enfermedad de Andrade. Esta enfermedad es la que a día de hoy sigue siendo una enfermedad rara, pero como veréis, la historia ha ido, bueno, la investigación ha ido generando nuevos resultados y ha identificado otras variantes o otras formas de la misma patología. En lo que hace referencia a la definición de la enfermedad de la amiloidosis por transtirretina, es una enfermedad multisistémica. Quiere decir esto, que afecta a múltiples órganos y sistemas. Es decir, no se limita únicamente a la afectación pues, del corazón o de los nervios, sino que puede afectar tanto a corazón, nervios, ojos, riñones. Es decir, es una enfermedad muy compleja. ¿Y por qué está causada? Está causada por depósitos de material amiloide que están
originados por la alteración de una proteína llamada transtirretina. Esta proteína puede depositar o este depósito puede verse acelerado o bien por mutaciones en el gen de la transtirretina que dan lugar a cambios de aminoácido en la misma, o también la transtirretina de por sí, en ausencia de mutaciones, tiene tendencia a desestabilizarse y agregar. Es lo que se conoce como la forma salvaje de la patología, que luego veremos. En lo que hace referencia a la forma variante, la mutación más prevalente a día de hoy sigue siendo la mutación que origina el cambio Val30Met y es la que se da en diferentes zonas como Portugal, Suecia, Japón o nosotros, aquí en Mallorca. Como hemos comentado, es una enfermedad rara y uno de los hándicaps de las patologías raras es la dificultad para establecer unos registros, es decir, simplemente contar pacientes es muy difícil porque muchas veces los pacientes están distribuidos por todo el mundo, ¿no? En el caso de Mallorca ha sido también bastante difícil y ha costado 23 años el contar sujetos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes hospitales, tenemos diferentes islas y esto ha dificultado bastante el contagio. Estamos a punto de publicar estos resultados, de hecho son resultados que presentamos de forma pionera hoy, en los que hemos sido capaces al fin de evidenciar la prevalencia de esta patología en Baleares. Y hemos puesto de manifiesto que la prevalencia es bastante alta en Mallorca, pero también en Menorca. Siempre se habría hablado del foco endémico de Mallorca, pero nunca del foco balear. De ahí la relevancia de estos resultados. Estos resultados han sido preparados por un estudiante de doctorado, Marc Ventallol, que hoy también nos acompaña. En cuanto a la forma silvestre o salvaje, lo que se conoce también como amiloidosis por transtirretina wild type, es la forma en la que obviamente no hay mutaciones, sino que esta desestructuración, desestabilización de la transtirretina se da por factores medioambientales, presuponemos, pero que todavía no conocemos. Y está correlacionada con la edad, es decir, a mayor edad, mayor posibilidad de desarrollar esta patología. Además, el fenotipo clínico también varía bastante, tanto dentro de las formas hereditarias, entre las mutaciones, dentro de las mismas familias, como en la forma wild type. En la forma wild type, la principal forma de manifestación clínica es a través de esa parte de cardiomiopatía. Ahora bien, en lo que hace referencia a la variante, pues como os decía, es una enfermedad multisistémica y el impacto puede darse tanto a nivel de neuropatía periférica, lo que quiere decir otra vez alteraciones en la sensibilidad, en la marcha. Estos pacientes pues tienen problemas para distinguir entre agua fría y agua caliente, por tanto se pueden hacer quemaduras porque no son capaces de distinguir la temperatura. También otra manifestación clásica es que pierden la sensibilidad al dolor, por tanto pueden hacerse úlceras, heridas en los pies y no se dan cuenta hasta que ya están en estadios bastante complicados. Otra de las manifestaciones que más tiene un impacto en la calidad de vida de sus pacientes es a nivel de la disautonomía, es decir, disfunción eréctil en varones jóvenes, alteraciones, aumento de la sudoración, problemas a la hora de levantarse porque se marean, luego problemas gastrointestinales también, pérdida de peso inexplicada. Como veis, son síntomas muy inespecíficos, pero que en su conjunto orientan hacia esta patología. Siguiendo con los mecanismos moleculares, como hemos dicho, el componente precursor del depósito de amiloide en esta patología es la transtirretina. ¿Qué es la transtirretina? La transtirretina es una proteína cuyas funciones son el transporte tanto de retinol como de tiroxina. Viaja por el torrente sanguíneo en forma de tetrámero y el problema es ese, que o bien las mutaciones o bien el envejecimiento y factores asociados provocan una alteración en la estructura cuaternaria de la proteína que hacen que acabe desestructurándose y agregando probablemente con otras proteínas hasta la formación de fibrillas de amiloides que acaban depositando en los diferentes tejidos causando el daño tisular, como sería, por ejemplo, la acumulación pues aquí en corazón, nervios o riñones, pero también en ojo o en sistema nervioso central en el caso de la amiloidosis por transtirretina variante. Como veis, la clínica puede ser muy variada.
En cuanto al abordaje, pues también ha habido muchos cambios. La verdad, yo llevo trabajando en este proyecto ya aproximadamente 10 años y desde que yo llegué a cómo estamos ahora, la verdad es que, como os he comentado, pues el panorama ha cambiado favorablemente, ¿no? Sabemos, bueno, que tradicionalmente era una patología, como todas las patologías raras, que se diagnosticaban de forma tardía, porque como hemos comentado, los síntomas son inespecíficos y esto provocaba que hubiese confusión con otras neuropatías o cardiomiopatías. El acceso a las herramientas diagnósticas que había inicialmente también era limitado, porque para el diagnóstico de esta patología, como hemos dicho, es una enfermedad, bueno, tanto la forma variante como la wild type necesitan de un test genético. Necesitamos secuenciar la transtirretina para saber si hay mutaciones o no. En el caso de que haya mutaciones, debemos tener herramientas para luego evidenciar si se ha generado un depósito de amiloide o no. Eso es la biopsia. La biopsia se evalúa con una tinción de rojo congo. El rojo congo es un colorante que tiene afinidad por las fibrillas de amiloide y al mirarse al microscopio ofrece un patrón característico y cuando se mira sobre todo con luz polarizada ofrece una birrefringencia de color verde manzana. Otra de las herramientas que también se utilizan en el caso del diagnóstico de la cardiomiopatía es la gammagrafía ósea. Se desconocen todavía los mecanismos por los cuales esta técnica, que utiliza radiotrazadores que tienen afinidad por los huesos, es capaz de identificar depósitos de amiloide en el corazón. Es una técnica que cada vez está siendo más accesible, es verdad, pero para la cual hay grandes listas de esperas y para la cual no todos los hospitales tienen acceso, aunque se está estandarizando cada vez más. Otras limitaciones que había inicialmente era el acceso, bueno, a los tratamientos. Antes del año 2011 no había ninguna estrategia terapéutica, eso lo veremos después. La única estrategia que había era el trasplante hepático. ¿Por qué? Porque no os lo he dicho, pero la transtirretina se sintetiza principalmente en el hígado. Por tanto, la hipótesis terapéutica consistía en si tenemos un hígado en el cual hay una mutación, y sabemos que esa es la causa de la patología, en parte, a día de hoy sabemos que es en parte, no únicamente, cambiando el hígado por un hígado salvaje que no tenga la mutación, podremos modificar el curso de la patología. Y esto ha sido así, es decir, el trasplante ha conseguido mejorar la supervivencia de los pacientes y a día de hoy hay pacientes que llevan trasplantados cerca de 30 años. Por otra parte, hasta la fecha, pues también hasta el 2011 lo único que se podía hacer era el manejo sintomático de los síntomas, pues controlar las diarreas o controlar el dolor neuropático. Y la supervivencia en ausencia de tratamiento y sobre todo con afectación cardíaca era muy limitada, estaba en unos 3-5 años. Y cuando predominantemente había fenotipo de polineuropatía era un poquito más largo, pero no superaba los 10 años. Todo esto ha cambiado radicalmente. Ay, perdón, que ahora se me ha ido de aquí. Vale. En lo que hace referencia a las técnicas diagnósticas, recientemente ha habido la inclusión de nuevas técnicas que, aunque no son específicas para esta patología, sí que orientan al diagnóstico precoz porque son capaces de identificar alteraciones antes de las técnicas convencionales. Una de estas técnicas es el Pseudoscan. El Pseudoscan es un pequeño equipo que es accesible a algunas ya de las consultas. Bueno, nosotros lo tenemos en la consulta de medicina interna, en la consulta monográfica de esta patología. Y es una técnica que lo que hace es cuantificar el grado de inervación de las glándulas sudoríparas de las palmas de los pies y las palmas de las manos a través de medir la conductancia generada por el sudor. Entonces, es una técnica que ya se había utilizado para otras, otras polineuropatías o otras patologías que tenían alteración de fibra fina, y nosotros quisimos contribuir a validar el uso de esta técnica en nuestra cohorte de pacientes. Una cosa que no os he dicho tampoco y que necesitamos saber para conocer, para entender los resultados de este estudio, es que en el caso de la amiloidosis por transtirretina variante, tenemos también portadores asintomáticos. No todos los portadores de mutaciones patogénicas en el gen de la TTR van
van a desarrollar la patología y no sabemos por qué. No sabemos cuándo van a desarrollarla tampoco, ¿vale? En este caso nosotros hicimos un estudio con prácticamente la mitad de la cohorte de los, o un poquito, no, bastante, un poquito más, de los sujetos que tenemos aquí en seguimiento, porque incluimos 107 portadores asintomáticos, luego incluimos 40 voluntarios sanos y, si no voy mal, 52 pacientes ya diagnosticados de amiloidosis por transtirretina variante. Y vimos que efectivamente el pseudoscan era capaz de distinguir entre los 3 grupos de sujetos. Por tanto, esta es nuestra pequeño granito de arena para validar el uso de esta técnica no invasiva, que aparte no os he dicho que es muy rápida. Es un aparato que en 2 minutos te da los valores de conductancia tanto en pies como manos. Por tanto, es muy rápida y no es invasiva. Por otra parte, una de los grandes gaps de conocimiento en esta patología es el uso de biomarcadores objetivos tanto para su diagnóstico como para la definición de progresión, para su seguimiento. Entonces, en 2021 apareció el primer artículo en el cual se hablaba de un posible candidato a biomarcador en suero, que apuntaba al posible papel de los neurofilamentos. Los neurofilamentos son un marcador de daño axonal. Por tanto, en una patología en la que el depósito está causando un daño a nivel del sistema nervioso, se presupone que este marcador puede estar aumentado porque el daño está hecho sobre las neuronas. Entonces nos propusimos validar la técnica más accesible en los hospitales, que es el ELISA, para cuantificar estos niveles de neurofilamentos otra vez en nuestros 3 grupos. Y vemos efectivamente que los niveles de neurofilamentos están más elevados en los pacientes de amiloidosis y que además tiene una buena correlación con la severidad de la patología, tanto a nivel de estadio, que es la escala FAP, es una escala de deterioro neurológico que mide la capacidad de deambular de estos pacientes. Es una escala que es bastante pobre a nivel de clasificación, pero es la que se utiliza tradicionalmente para definir en qué estadio de la enfermedad están los pacientes. Pueden caminar sin ayuda o con ayuda. Básicamente, esa es como se divide la escala. Y luego también vimos que tenían buena correlación moderada correlación con el valor de NIS. El NIS es un sistema de puntuación también del daño neurológico basado en una exploración neurológica muy, muy completa. A mayor valor del NIS, mayor daño neurológico. Vamos a pasar a la revolución terapéutica. Y esto es un campo del cual yo disfruto mucho de hablar, sobre todo porque, como veis aquí, a principios de los 90, la única figura que hubiese salido en esta diapositiva hubiese sido el hígado para evidenciar el trasplante. Pero desde aquí ha habido muchísima investigación para una patología rara. ¿Por qué? A día de hoy sabemos que toda esta investigación no ha venido únicamente motivada por el hecho de ser una patología rara, porque obviamente la industria farmacéutica lo que busca es número. ¿Y dónde está el número? El número está en la amiloidosis por transtirretina salvaje, que a día de hoy todavía presuponemos que está infradiagnosticada, pero que los números pueden ir creciendo y que a día de hoy se los está diagnosticando lo que sería la punta del iceberg. Entonces, como veis, hay muchísimos fármacos a día de hoy o bien ya autorizados o bien en fases ya bastante avanzadas de investigación. El primer fármaco que se autorizó para esta patología fue el tafamidis. El tafamidis es un fármaco que se administra diariamente por vía oral, es una única pastilla diaria y su mecanismo de acción es estabilizar el tetrámero de transtirretina, es decir, hacer como de pegamento, impedir que se desestructure y vaya plegándose de forma errónea para depositar en forma de amiloide. Ese es su mecanismo de acción. Posteriormente vino la revolución de los silenciadores, de 2 tipos de silenciadores, el patisiran y el inotersen. El patisiran es el primer RNA de interferencia pequeño que fue aprobado como fármaco.
y se autorizó en el año 2018. Para que os hagáis una idea, este mecanismo de acción es un mecanismo de acción fisiológico que fue premio Nobel en el año 2006, es decir, en prácticamente, bueno, había estado identificado antes, ¿no? Pero un premio Nobel del año 2006, en 2018 está causando la revolución de la calidad de vida de estos pacientes. Lo que hace el patisiran es impedir la síntesis hepática de la transtirretina. Y es verdad que en suero los niveles de transtirretina bajan drásticamente. El inotersen es un oligonucleótido antisentido que también actúa de la misma manera, es decir, impidiendo la síntesis de la transtirretina a nivel hepático, pero utilizando otra vía diferente. El patisiran utiliza el complejo Dicer-Risk, que es un mecanismo endógeno de las células, y el inotersen utiliza la complementariedad y la RNA-SH. Ya también tenemos disponible el vutrisiran. El vutrisiran ya es la segunda generación del patisiran. Nos gusta llamarlo el patisiran 2.0. ¿Por qué? Porque es una mejora en la vía de administración, en la pauta, con respecto al patisiran, manteniendo el mismo mecanismo de acción, es decir, es un siRNA también que se utiliza como fármaco y se administra una vez cada 3 meses por vía subcutánea, mientras que el patisiran se administraba cada 3 semanas por vía endovenosa y requería que el paciente estuviese en el hospital unas 3 o 4 horas porque se tenía que administrar una premedicación para impedir posibles efectos secundarios. El vutrisiran sigue siendo de administración hospitalaria, pero el paciente viene, recibe un pinchazo y se va a casa y no tiene que volver hasta el cabo de 3 meses. El eplontersen es también la segunda generación de los oligonucleótidos antisentido y también implica una mejora en cuanto a la pauta de administración, ya que el inotersen se administraba semanalmente, mientras que el eplontersen se administra mensualmente. Además, destacar que el inotersen presentaba un perfil de seguridad un poco controvertido porque implicaba tener que monitorizar plaquetas y función renal de forma constante. Esta monitorización adicional desaparece con el uso de eplontersen. Y luego veis que también tenemos el CRISPR. El CRISPR está aterrizando puede que para revolucionar también el tratamiento de la amiloidosis por transtirretina. Ya a día de hoy todos los ensayos, y esto no os lo he dicho, se centran en las dos patologías, tanto en amiloidosis por transtirretina variante como en amiloidosis por transtirretina wild type. Y el CRISPR también lo que pretende es una edición génica, una modificación permanente de los genes a nivel hepático, una única dosis capaz de perpetuar el efecto de reducción de niveles de transtirretina de forma indefinida. En cuanto a estabilizadores, también ha habido investigación y a día de hoy en Estados Unidos ya está aprobado el acoramidis, que es otro estabilizador que se une a un lugar diferente del tetrámero de la transtirretina y que actúa también como pegamento. Y los resultados también son bastante prometedores. Y veis que también hay el diflunisal. El diflunisal es un antiinflamatorio no esteroideo. No está indicado para esta patología, pero sí que hay bastante evidencia que apoya su uso. El problema que tiene, como todos los AINES, es también el perfil de seguridad. Y luego un nuevo mecanismo de acción que está también ya en fase avanzada de desarrollo clínico, estamos en ensayos clínicos en fase 3, son los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales lo que pretenden es limpiar el depósito. Hemos visto que tenemos la posibilidad de impedir la síntesis de la transtirretina, de impedir que deposite, y nos faltaba un tercer brazo que era estimular la limpieza de los depósitos que ya han tenido lugar y ver si así, quitando estos depósitos, somos capaces de revertir el daño, porque hasta ahora no somos capaces de recuperar lo que ya está dañado. De ahí la importancia también del diagnóstico precoz. En lo que hace referencia a la experiencia en tratamientos en nuestra corte, pues hemos ido viendo un poco, ¿no? Esto es una gráfica muy sencilla del acceso a tratamientos. Y como veis, hemos pasado de una época pre-2014 en la que solo teníamos el trasplante hepático a día de hoy ya tener 5 tratamientos disponibles. ¿Eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido
tener ya varias líneas de tratamiento. Como veis, tenemos suites de tratamiento, es decir, cambios de tratamiento por progresión. Ya los pacientes no tienen solo una única alternativa. En el caso de que progresen, que pueden progresar a fármacos, pueden tener una segunda línea, incluso una tercera. Y estas son un poco las características de este pequeño estudio. Es un estudio muy, muy sencillo, simplemente para conocer también cómo ha ido la evolución de los tratamientos en nuestro centro, ¿no? A día de hoy tenemos una cohorte registrada de unos 270 individuos. También os digo que hay aquí un sesgo porque yo os estoy hablando, yo estoy dentro de un servicio de medicina interna y probablemente el wild type esté infrarrepresentado en mis datos, ¿vale? Pero tenemos una cohorte de 270 individuos en seguimiento, de los cuales 250 son portadores. No todos son pacientes, ¿vale? Hay portadores asintomáticos y dentro de los que son pacientes tenemos una cohorte de 61 individuos trasplantados, 19 pacientes tratados con silenciadores y 42 pacientes tratados con tafamidis. En este caso veis que pone 20 miligramos, esto no lo hemos comentado, y es que el tafamidis en primer lugar se analizó su eficacia únicamente para polineuropatía en la forma variante de la patología y posteriormente, con una dosis superior, se testó para cardiomiopatía, tanto para los pacientes con la forma hereditaria como para los pacientes con la forma wild type. Y como veis también aquí, de estos 42 pacientes con tafamidis 20 miligramos, hay 7 que como tenían fenotipo mixto, que eso también puede suceder, es decir, el fenotipo no es exclusivo a los nervios o al corazón, sino que los pacientes pueden tener afectación en los diferentes órganos. Pues de estos hubo 7 que cumplían criterios de cardiomiopatía y pudieron cambiar a una dosis más alta. Luego también tuvimos 19 que necesitaron un cambio a silenciadores por progresión. Por tanto, como veis, el dato a destacar es que hay una progresión bastante elevada a tafamidis. Eso está descrito en la literatura, no es exclusivo de nuestros datos. Esta también es una diapositiva muy bonita porque nos ilustra un poco las líneas de tratamiento que hemos tenido, ¿no? Como veis, una primera línea, los pacientes trasplantados. Aquí todavía no estaba representada una segunda línea, pero desde ayer tenemos autorizado ya un tratamiento farmacológico para un paciente que ha recibido trasplante, es decir, habrá una segunda línea, habrá un paciente trasplantado que ha progresado a nivel de polineuropatía a pesar del trasplante que podrá recibir vutrisiran. Y luego tenemos también representado, pues sobre todo el grupo de tafamidis, cómo ha ido cambiando de línea. Ha habido pacientes en tratamiento con inotersen que han presentado efectos secundarios, por lo que han tenido que cambiar a patisiran. Y finalmente, todos los silenciadores han acabado en tratamiento con vutrisiran, dada la comodidad y la mejora en la calidad de vida que han implicado. Aparte de esto, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues intentar establecer estudios en vida real. Tenemos ya publicado un estudio en vida real que ha sido promovido desde nuestro centro del uso de tafamidis en España, no solo en Mallorca, ¿vale? Para ver realmente cómo está funcionando este fármaco cuando su ambiente no está controlado por un ensayo clínico. Hemos sido capaces de recoger pacientes de diferentes centros y hemos visto que realmente tafamidis es eficaz para tratar esa patología, la forma variante con polineuropatía, sobre todo cuando el inicio es precoz, cuando el curso de la enfermedad todavía no ha tenido un gran recorrido. Hemos sido capaces de establecer un punto de corte óptimo para iniciar el tratamiento de estos pacientes en base a la escala de deterioro neurológico y también a otra de las escalas de del estadiaje de estos pacientes. Por último, también es bastante relevante destacar que en nuestro estudio el fracaso terapéutico, es decir, la no respuesta, puede manifestarse bastantes años después del inicio del mismo. Tenemos en marcha, como veis aquí, el estudio en vida real con silenciadores. De hecho, acabamos de recoger los datos y esta ha sido parte de mi tarea de hoy, empezar con el análisis para también evaluar el uso de estos en vida real en España. Y ya por último, ¿qué es lo que hemos aprendido y cuáles son nuestras perspectivas de futuro? Bueno, pues sabemos que el diagnóstico temprano es esencial. El daño
que ha sido causado por los depósitos de amiloides sigue siendo irreversible, por tanto hay que estimular tanto el cribado genético en familiares. Aquí estamos en un foco endémico y es relativamente sencillo porque las familias están muy concienciadas y a la que se identifica un caso acuden ellos mismos a los centros a solicitar el test genético para sus familiares directos y también siendo conocedores que es una enfermedad que se manifiesta en edad adulta, por lo que hay veces que incluso hay familiares que son menores de 18 años que tienen que esperar a cumplirlos para realizarse el test genético. Es imprescindible un enfoque multidisciplinar en el que intervienen diferentes especialidades porque, como os he dicho, la clínica es inespecífica y no se limita a un órgano o sistema. Y después que la participación en ensayos clínicos ha permitido la gran revolución en esta patología y el acceso a nuevas terapias. Como perspectivas de futuro, pues bueno, en cuanto a tratamiento seguramente entraremos en la época de los ensayos con terapias combinadas. Queda por ver cómo será el impacto del CRISPR en esta patología. Y luego, por nuestra parte, nuestras perspectivas de futuro y donde estamos centrados ahora, al margen de estudios clínicos, es en la multiómica. Tenemos una corte relativamente grande, entonces nuestra idea es hacer un mapeo ómico de la misma, ¿no? Con el objetivo un poco pues, de ver si somos capaces de identificar biomarcadores en suero para el diagnóstico temprano y la monitorización o establecer modelos de predicción de desarrollo de la patología. Y en esta línea tengo 4 diapositivas que las voy a pasar de forma muy rápida de un proyecto para el cual obtuvimos una importante cantidad de financiación competitiva, que es el proyecto Extra. Estas diapositivas tengo que decir que no son mías, son de Juanan, que no sé si estará por aquí conectado, y que además sirvieron para completar su trabajo de final de máster. El proyecto Extra consiste en secuenciar el genoma completo de 100 individuos portadores de la mutación Val30Met en nuestro centro, tanto sintomáticos como asintomáticos, con el objetivo de identificar variantes que puedan estar explicando el fenotipo de la patología. El estudio que presentamos aquí es un estudio muy preliminar de 24 muestras, en el que lo que hicimos fue recoger sangre, preparar librerías, la secuenciación y, por último, el análisis bioinformático. Lo primero que hicimos fue un análisis de PCA para ver si éramos capaces de estratificar entre grupos. Vimos que obviamente todos eran, una gran parte de los sujetos eran similares a nivel genético, que es lo que esperábamos, aunque teníamos algunos grupos que se alejan de la mayoría, probablemente porque tienen un origen diferente. Todavía estamos analizando resultados. Lo siguiente que hicimos fue intentar ver variantes que explicasen, que fuesen asignadas a uno de los grupos, es decir, aquellas variantes que aparecen en diferente frecuencia entre el grupo de portadores y el grupo de pacientes. Encontramos 150 polimorfismos que tenían un nivel de significancia elevado y luego fuimos a ver dónde estaban esos polimorfismos y estaban ubicados en las regiones o bien cercanas o bien dentro de los genes que tenéis aquí. Se hizo una clasificación de aquellos genes que podían tener un papel en la amiloidogénesis porque había descripción de que estaban participando, por ejemplo, en vías relacionadas con el Alzheimer y luego otras que podrían estar relacionadas con un papel más cardíaco, porque algunos de los pacientes también presentan cardiomiopatía y un grupo en el que no se presentaban a priori componente, o sea, un papel en amiloidogénesis, pero sí son genes que en alguna manera están implicados en la función neuronal. Todo eso estaba basado en diferentes referencias y estos datos pues básicamente aportan más información sobre los mecanismos de la enfermedad. Es todavía un estudio preliminar porque, como os he comentado, el estudio Extra es un estudio de 100 pacientes en el cual en este momento solo teníamos analizados los resultados de 24 individuos. Y por último, dar las gracias al grupo de investigación. Yo pertenezco al grupo de investigación Balear en cardiopatías genéticas, muerte súbita y amiloidosis por transtirretina. Parte de los integrantes de este grupo están en esta diapositiva, en esta foto. Luego también tenemos representantes del grupo con el cual hemos establecido una línea de colaboración muy sólida, que es el grupo de Genómica de la Salud, dirigido por el doctor Damián Heine,
con los cuales estamos desarrollando todos los estudios de multiómica. A día de hoy tenemos también financiación competitiva para el estudio tanto de genoma completo, RNA-seq, epigenética, tenemos también para estudio de proteoma, metagenómica, microbioma y metaboloma. Es decir, tenemos varios proyectos en marcha. Y por último, dentro de esta diapositiva, agradecer al doctor Buades, que fue un poco el pionero, el médico internista, que empezó a aglutinar pacientes y gracias al cual a día de hoy tenemos capacidad de desarrollar toda esta labor de investigación. Y ya también quería agradecer y no olvidarme a la Asociación Balear de la Enfermedad de Andrade, a ABEA, ya que ABEA colabora activamente en todos nuestros proyectos de investigación, no solo proporcionándonos todas las muestras que les pedimos, sino también en el diseño de los mismos. En esta presentación no he incluido la parte de investigación más psicosocial, pero también la desarrollamos en colaboración con ellos, ya que es uno de sus principales preocupaciones y para la cual también se necesitan generar evidencias, porque uno de los principales problemas también que tienen estos pacientes es que al ser diagnosticados de una enfermedad rara hay un gran nivel de desconocimiento, por lo que incluso cuando van a tramitar el nivel de dependencia, el forense que los evalúa no tiene conciencia de cómo está impactando esta patología a su vida diaria, a sus rutinas, a su capacidad para trabajar. Y en esta línea también estamos trabajando. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Euge. Una charla súper didáctica y muy necesaria. Aparte que bueno, has mostrado muy bien la necesidad de equipos multidisciplinares y de estas colaboraciones. La verdad que a veces es una maravilla ver cómo, bueno, ver de primera mano cómo los avances en la ciencia pues, ayudan realmente, ¿no? a los pacientes y a mejorar ya no solo la calidad de vida, sino la supervivencia, en este caso, ¿no? de estos pacientes. Vamos a abrir un poco el debate. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta, tenemos ahí una mano levantada. Por ahora tenemos una en el chat, un segundín. Nuestra compañera Ruth Ornedo nos pregunta, bueno, muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. ¿Hay alguna relación ambiental que pueda explicar en parte la prevalencia más alta en las Islas Baleares o se explica mayormente por el componente genético? Pues la verdad es que me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque probablemente sí, aunque no te los puedo contestar con evidencia todavía. Dentro de los estudios que tenemos, estamos estableciendo colaboraciones, por ejemplo, con Chipre. En Chipre se está describiendo a día de hoy, todavía no está bien descrito, el foco, pero parece que también la prevalencia es bastante alta y puede que por aquí las características ambientales puedan ser compartidas, ya que son portadores de la misma mutación. Es verdad que todavía no hemos hecho estudios, tenemos suerte en las Islas Baleares también de tener grupos bastante potentes que se dedican al estudio del impacto de características ambientales en la salud y probablemente una vez que acabamos todo el trabajo que tenemos en marcha a día de hoy, también en función de las evidencias que nos generen los resultados de Ómica, podamos empezar a estudiar. No es descabellado que también pueda haber un impacto de las características medioambientales, aunque sí que es verdad que la patología hereditaria tiene su origen en la mutación de la transtirretina. Nagore, si quieres preguntar algo. Sí, primero enhorabuena, súper didáctico, súper claro y muy bien que este tipo de charlas que nos das desde el origen hasta todo el avance y el impacto, como decía Adrián, que está generando en los pacientes. Eso es muy loable y la verdad está muy bien de ver, no solo el aspecto científico, que es importante, pero también el impacto sobre todo en la población. Siguiendo esta pregunta que ha hecho Ruth, obviamente tú cuando has presentado tu PCI component, la gráfica, había una desviación de algunos grupos. Obviamente entiendo el hecho de que pueda decirse que haya un factor ambiental, pero en cuanto a etnia, ¿sabéis en qué estos dos grupos en qué se diferencian? Porque obviamente supongo que serán basados en tipo de etnia, en el background o en qué es la diferenciación entre los grupos. ¿Qué veis? El PCA está hecho en base a background genético, está hecho en función de polimorfismos que, o sea, en la secuencia de ADN, ¿vale? Claro. Probablemente estos sean individuos que a pesar de ser portadores de la mutación BAL30MET,
el estar afincados en Mallorca sea más reciente. Es decir, su origen ancestral no sea mallorquín. No sé si me explico. Sí, Estén más total. alejados del grupo de mallorquines propiamente dichos, ¿no? La broma que hacemos aquí son los 8 apellidos mallorquines. Probablemente estos grupos no tengan 8, tengan 4 o algunos Claro, 2. habría un factor Claro, endogámico claro, desde también, obviamente estamos en una isla, es una de las hipótesis, ¿no? Que la insularidad también haya favorecido la aparición del foco. También tengo que comentarte que el gen de la transthyretina es un hotspot para recibir mutaciones. Nosotros tenemos principalmente una única mutación, que es la que da resultado al cambio Val30Met, pero en el gen de la transthyretina están descritos más de 140 mutaciones patogénicas que se dan por todo el mundo. Por tanto, también podría ser que por azar hubiese aparecido la misma mutación en otro origen. O simplemente el hecho de que sea hotspot, obviamente. ¿Y habéis visto asociación con algún driver, obviamente drivers conocidos, genéticos que pueden, por ejemplo, desde, no sé, de MSI, porque hemos dicho que genética, con silenciamiento asociado a metilación o polimorfismos de polimerasas en los cuales te hace que haya un bias? Entonces, obviamente, si tu gen es un hotspot, está más probable que eso ocurra. Sí que parece haber eso, un fingerprint, ahora no me sale la palabra, una Sí, huella, ¿no? Que huella. acompaña la mutación de la transthyretina, pero todavía tenemos resultados preliminares, lo estamos analizando. En lo que hace referencia a la parte de la epigenética, tenemos un FIS actualmente en el que vamos a evaluarlo, pero todavía no tenemos resultados. Sí, no, más que nada porque sería muy interesante a lo mejor ver si en estos pacientes, además que como tenéis una corte bastante considerable, tenéis una signature, un perfil de mutaciones. Sí, Podéis en asociar eso, que es más en facilito eso en el momento el estamos. whole genome, sí, sería más o menos fácil. Pues nada, genial. Me ha encantado, simplemente, y muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí que, más que pregunta, lo que sí que, porque lo has dejado todo muy cerrado, incluso las perspectivas de futuro, los fármacos que van a venir, pero sí que me gustaría que comentaras, tú que lo conoces bien, a nivel práctico, ¿qué se hace primero con una persona que tiene una mutación genética pero no tiene síntomas? ¿Cómo los seguís? ¿Cómo detectáis en qué momento esa persona pasa a ser de portador a enfermo? Y la segunda es, si puedes comentar un poco qué puede hacer una pareja joven que tenga o que uno de los dos esté afectado por esta mutación genética y quieran tener descendencia sin que los hijos estén afectos de esta mutación. Vale, en lo que hace referencia al seguimiento de portadores asintomáticos, como aquí estamos en foco endémico, somos capaces de identificarlos, ¿no? Se identifica que son portadores antes de tener síntomas. ¿Qué implica esto? Esto implica que entran dentro de una rueda de seguimiento que ahora estamos intentando optimizar para que tampoco sobrecargar de pruebas a los pacientes, en los cuales sobre todo se les hace un seguimiento de la posible afectación neurológica. Se les hace un electroneurograma, electromiograma, que es la prueba estándar para diagnosticar la polineuropatía, pero también desde el año 2018 tenemos una batería de pruebas orientadas a analizar la función de la funcionalidad de la fibra fina. ¿Por qué? Porque se presupone que antes del daño de fibra gruesa que está identificado por los electroneurogramas, podría alterarse la fibra fina y eso no lo estaríamos viendo. Por tanto, se les hace también una batería de pruebas para evaluar estas fibras. En el caso de que haya alteración, ya en algunas de estas pruebas podemos etiquetar al portador como paciente, sin tener que esperar a la afectación más severa. Sí que es verdad que tampoco estamos seguros de que ese sea el momento más certero para poner la etiqueta, es decir, nos podemos adelantar un poquito más. Vamos a ser capaces de identificar aquellos pacientes antes que de verdad tengan afectación. Pues en eso también están los estudios y con eso también estamos empezando a introducir algunas técnicas de machine learning pues para la identificación de algunos grupos de individuos basados en las características clínicas y ver así si somos capaces de acotar un poquito más ese momento, porque también os tengo que decir que es el poner la etiqueta de paciente ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
Antes pues se tenía que esperar a la afectación de la fibra gruesa, el electromiograma, y eso ya era fases más avanzadas, retrasaba mucho el diagnóstico. Por tanto, bueno, esperamos que al margen de estas técnicas de evaluación de la función de fibra fina podamos ir un poquito más allá con estas nuevas tecnologías que están apareciendo. Y en lo que hace referencia a las parejas jóvenes, pues tenemos en cartera de servicios desde el año 2016, si no voy 14, el diagnóstico genético preimplantacional aquí en Baleares, financiado por el Sistema Balear de Salud. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que ante la identificación de un portador en la pareja, pueden someterse a un proceso de fecundación in vitro y selección embrionaria para garantizar la implementación solo de aquellos embriones que son libres de la mutación y así garantizar descendencia libre de la mutación Val30MET. Por tanto, eso también es una técnica accesible así. Es verdad que las parejas tienen que someterse a un proceso de fecundación in vitro, pero se garantizan el acceso, o sea, se garantizan que la posible descendencia pues, pueda estar libre de la mutación y de hecho es un proceso bastante tedioso, pero ya tenemos en Baleares algunos bebés que han nacido de este servicio. Qué bien. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Y si no, pues yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Pues nada, muchísimas gracias a todos los asistentes y en particular a ti, Euge, por esta magnífica charla. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Nos vemos en las siguientes sesiones.